Un papá que sale de las instalaciones de medicina legal en Villavicencio con el cuerpo de su hija, Dana Lisset Montilla, de 16 años, sin dos de sus extremidades en un ataúd. Una mamá que clama por saber el paradero de su hijo, Andrés Fernando Valencia, de 15 años, que se aventuró junto con otros 7 amigos a conocer el mar y cayó en manos de los armados a mitad del recorrido. Ella murió en el campamento del jefe de las disidencias, Gentil Duarte, bombardeado el 2 de marzo, y él salió de aventura de su casa en Caldas y habría caído en las redes de los caparros. Solo uno de sus compañeros fue liberado. Estas dos escenas desgarradoras que sucedieron en Colombia exactamente en marzo de 2020 estarían bajo la sombra de un fenómeno del conflicto que no ha dejado de estar vigente en el país: el reclutamiento formado de menores de edad. Ni la pandemia, ni las restricciones a la movilidad, ni la permanencia de los menores en sus hogares logró mantenerlos a salvo de las organizaciones criminales que los reclutan, instrumentalizan para cometer delitos o los usan como escudos protectores para frenar la acción de las autoridades. 4 meses después del inicio de la restricción más fuerte, en marzo del año 2020, ya la Procuraduría advertía sobre el reclutamiento de menores indígenas de las etnias Embera, Dovida, Catió y Chamí, y de la comunidad Nomam en Bojayá e Itzmina, Chocó, así como de los niños indígenas de Toribio, Cauca, menores Embera Eyavida de Murindó, Antioquia, e indígenas Wounam de Santa Rosa de Guayacán en Buenaventura. Esta vez no solo era un grupo el que intentaba poner en sus filas a los menores, sino 9 las redes criminales que a las malas u ofreciendo promesas económicas se los llevaban. Sin duda alguna, nuestros menores corren muchos riesgos. En primer lugar, la sociedad los pierde de vista, se vuelven invisibles. Eso puede llevar a que en algún momento los niños mueran en el marco de operaciones militares o desaparezcan. Hay menores que son reclutados y su familia nunca vuelve a saber de ellos. De otro lado, las secuelas del reclutamiento son psicológicas y físicas. En lo psicológico, pierden la niñez, la posibilidad de recreación y de estudio, de tiempo en familia, porque a muy temprana edad les toca cargar un arma, ser informantes, ser obligados a ser compañera sexual de algún comandante, a tener abortos forzados en el caso de las niñas. El conflicto y la guerra les quitan todo esto. En el nivel físico, hemos visto que son niñas muchas veces con problemas auditivos por estar disparando un arma o en un campo minas. De ahí también que pueden ser víctimas de minas antipersonales o artefactos explosivos. Cuando nos piden explicar el porqué de los hechos, encontramos que los niños son reclutados porque son más dóciles, más obedientes y se manipulan más fácilmente que los adultos. Esto es combinado con problemas de pobreza, falta de acceso a la educación o capacitación, discriminación y vulnerabilidad. Provoca que los niños sean un blanco fácil para reclutamiento en condiciones forzadas, la mayoría de ellos. Encontramos en nuestro caso en específico que tras la desaparición de las FARC, uno de los disidentes llamado Gentil Duarte es considerado por las autoridades uno de los mayores reclutadores de menores y por ende forza el desplazamiento de estos niños a estos centros de reclutamiento. Algunas comunidades de la zona específicamente alejadas del Guaviare señalan que los menores son separados, son desplazados forzosamente de sus familias, en especial los días viernes, ya que estos niños salen de los internados para sus casas. Estos son reclutados por hombres de las disidencias que ofrecen dinero o supuestas garantías de seguridad para sus seres queridos. Si estos se vinculan a una red, también ofrecen dinero ilegal tras la aparición o
el reclutamiento en lugares donde se maneja el tráfico de drogas. Un informe del Comando de las Fuerzas Militares, conocido pues en este caso por la página del Tiempo, señala que el año pasado 411 niños y niñas y adolescentes fueron separados de grupos ilegales que los habían vinculado a sus filas de manera forzosa y desplazados de sus lugares de origen, de sus lugares donde viven. Es decir, que en promedio 8 menores lograron salir de estas estructuras cada semana en el año pasado. En el corrido del 2021 se habrían desvinculado al menos 142 menores reclutados a la fuerza, es decir, 14 por semana. De estos 142, 85 habían sido reclutados por el ELN, 50 por disidencias de la FARC, 10 por el Clan del Golfo y 7 por los Caparros. Dando respuesta en cómo el proceso de la memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, hay que tener en cuenta que la afectación psicosocial también ha sido intérprete en varias escenas que protagonizan el conflicto armado. En muchas regiones de Colombia el miedo persiste, las heridas siguen abiertas, subsisten las estigmatizaciones y asesinatos a líderes sociales, así como la polarización y la fragmentación. En el 2008 el Estado empezó a hablar del valor de la memoria histórica para alcanzar la paz y la sociedad respaldó esta idea. Se establecieron caminos institucionales que le dieron primordialmente la voz a las víctimas. Es decir, que las experiencias de las víctimas no pueden ser ajenas o invisibilizadas. Son el pilar de la paz, aunque para comprender sus ejercicios de memoria es necesario trascender la idea de la victimización a un sentido restringido o simplista.